marco de referencia, y sé que hay algunos actores aquí que son externos a México, quisiera dar un repaso general sobre cómo se gestiona el agua en México, cómo está organizada la Conagua y cómo queremos entrarle a este asunto del pago por servicios ambientales. La siguiente. Bueno, en México desde el 92 se crea una figura que es la de consejos de cuenca. Son entidades mixtas donde participa la sociedad y el gobierno y tienen como objetivo coordinar y concertar acciones bajo un enfoque de cuenca. A la fecha están instalados 26 consejos de cuenca que cubren todo el territorio nacional. Y en el 2004 nuestra Ley de Aguas Nacionales fue modificada y se introdujo una nueva figura que fue la de organismo de cuenca. La siguiente. Ahora bien, nuestra Ley de Aguas Nacionales considera algunos principios de interés público y esto es muy interesante. Primero, a la cuenca como la unidad territorial para hacer la gestión del agua. Es la unidad básica y fundamental, junto con los acuíferos. Y la otra, la descentralización y el mejoramiento del manejo de los recursos hídricos, de la gestión del agua, a través de los organismos de cuenca, esta figura que se introdujo, que son de índole gubernamental, son organismos técnicos, son parte de la Conagua, y los consejos de cuenca, que son organizaciones, instituciones que son de carácter mixto, hay una parte gubernamental, hay una parte social, y que a su vez se apoyan de órganos auxiliares. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué la gestión por cuencas? ¿Por qué se introdujo esta figura? Bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán, es donde se da toda esta parte sistémica de la interacción del ciclo hidrológico con los demás recursos naturales. Se ve muy claramente dónde se delimitan las fronteras que hay en las cuencas, incluso algunos ecosistemas están divididos o delimitados por las cuencas y se dan todas estas interacciones. Es el enfoque que es más adecuado para manejar el agua. Ahora bien, la Conagua, ¿cómo se organiza? Se organiza en dos niveles, un nivel nacional o central y un nivel regional hidrológico administrativo que lo cubren los organismos de cuenca. En México están instalados 13 organismos de cuenca que están aquí ilustrados en el mapa. Son los 13 organismos de cuenca en los que se dividió el país, las 13 grandes regiones hidrológicas. Y a su vez dividimos también a nuestro país con base también en criterios hidrológicos en consejos de cuenca. Hay 26 consejos de cuenca instalados. Un organismo de cuenca puede tener un consejo de cuenca o más. Hay casos como en la parte noroeste de nuestro país, donde un solo organismo de cuenca tiene 3 consejos de cuenca. Ahora bien, ¿cómo se da esta interacción entre los consejos y los organismos? La visualización que tenemos nosotros de esta vinculación es que juntos los consejos con los organismos deben de formar una sola entidad de gestión. Es decir, deben de ser un binomio que genere una simbiosis, una relación mutuamente favorable para los dos, mutuamente provechosa, que esta entidad de gestión debe de tener intervenciones o acciones sobre las cuencas. Estas deben de tener como características un enfoque sistémico, estratégico, participativo. Estas características se las da esta interacción y que juntos intervengan en las cuencas con acciones tanto estructurales como puede ser infraestructura. Recordemos que en la genética de la Conagua, en el ADN hay una fuerte componente hidráulica de los tubos, de las presas, de los distritos de riego, pero estamos tratando de evolucionar a un esquema diferente, un esquema donde ya no sea un esquema hidráulico, sino un esquema hídrico. La siguiente. Ahora bien, los consejos de cuenca, ¿cómo intervienen aquí? Nuestra ley define a los consejos de cuenca como órganos colegiados, es decir, hay igualdad entre sus integrantes. Los define como órganos mixtos, hay una parte social y una parte gubernamental, y como órganos de coordinación y concertación. En ellos se da una interacción entre sus diferentes actores que están ahí representados, que buscan finalmente una coordinación entre los niveles de gobierno, como puede ser el federal, estatal y municipal, y una concertación entre los niveles de gobierno y la sociedad, que pueden ser usuarios u organizaciones de la sociedad. La siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son sus objetivos? Tienen identificados estos 5 grandes objetivos los consejos de cuenca de manera genérica. En algunos se han ido por una componente más fuerte, tal vez como puede ser el saneamiento o la distribución del agua, pero dentro de sus objetivos también está la promoción del uso eficiente, el valor económico, social y económico el valor ambiental, social y económico del agua, la promoción de estos conceptos, y uno muy importante que viene al caso, muy bien, es impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas. La siguiente. Algunas funciones que le fue conferido a nivel de ley a los consejos de cuenca están aquí mencionadas, son solamente algunas, son 25 fracciones que están en ese artículo, pero destacaría algunas que son promover la coordinación y complementación de las inversiones. Ahora,
¿Quiénes acuden a estos consejos de cuenca para realizar estas funciones? La siguiente. Los consejos de cuenca se integran por estas personas. Cuando menos la mitad de su pleno, de sus integrantes, deben ser gente que provenga de la sociedad, ya sea usuarios de aguas nacionales, es decir, agrícolas, pecuarios, organismos operadores que tengan una asignación, o sectores de la sociedad, pueden ser grupos indígenas, grupos ecologistas, ambientalistas, ONGs, etcétera. Y la otra mitad debe estar integrada por el gobierno federal con 7 secretarías de Estado, que esa es una modificación que se introdujo en el 2004. Ya participan aquí Hacienda, Sedesol, Energía, Economía, Salud, Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Participan como vocales gubernamentales estatales cada uno de los titulares de los estados o de las entidades federativas que tengan territorio dentro de ese Consejo de Cuenca. Participan también algunos presidentes municipales. Regularmente optamos por que sea un presidente municipal por cada uno de los estados. Nos han preguntado, es una representación a lo mejor muy acotada de un solo municipio que a lo mejor va a representar a 20 o 50 municipios que tiene ese estado en ese Consejo de Cuenca. Pero realmente el rol de los municipios, el rol protagónico no se da a este nivel de Consejo de Cuenca, sino se da al nivel de sus órganos auxiliares, que vendrían siendo las comisiones de cuenca, comités de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas. La siguiente. Ahora bien, estos órganos auxiliares, a imagen y semejanza de los consejos, tratan de replicar sus objetivos, sus funciones, pero en territorios más pequeños. Es decir, si el Consejo de Cuenca interviene o tiene como ámbito toda una gran macrocuenca, como puede ser la cuenca del río Balsas, la cuenca del río Coatzacoalcos, la misma ley considera que hay órganos auxiliares que auxilian al Consejo de Cuenca en el ejercicio de sus funciones, pero en territorios más pequeños, a nivel de subcuenca, como puede ser una comisión de cuenca, de microcuenca con un comité de cuenca, de acuífero con un comité técnico de aguas subterráneas, o nivel de playa o de alguna parte de playa que puede ser un comité de playas limpias. Ahora bien, ¿qué tanto hemos avanzado en la institución en la creación de todo este tipo de consejos y sus órganos auxiliares? Hay 26 consejos de cuenca, hay una cobertura nacional. En el tema de comisiones de cuenca, a la fecha tenemos registradas 30 comisiones, están aquí indicadas en el mapa. En estas comisiones participan regularmente, quien las lidera es un presidente municipal o algún actor local que tenga ese poder de convocatoria, de movilización de los diferentes actores para que puedan concurrir a las sesiones de las comisiones de cuenca y lograr acuerdos. La siguiente, tenemos instalados 37 comités de cuenca, muchos de ellos están concentrados en la parte del sureste mexicano, específicamente en Chiapas. La siguiente. Tenemos 81 comités técnicos de aguas subterráneas en acuíferos que regularmente son acuíferos sobreexplotados. La siguiente. 36 comités de playas limpias. Y esta es la imagen objetivo que tenemos de nuestros consejos de cuenca y nuestros órganos auxiliares. Mesas de diálogo, mesas de discusión, donde diferentes actores que provienen de diferentes sectores están aquí ilustrados, intervienen en una mesa, discuten, analizan, donde en esa mesa, bueno, está el tema de la cuenca, tanto desde la parte económica, la parte ambiental, la parte social, todos estos factores están ahí en la arena de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares. La siguiente. Ahora bien, como parte de esta visión, nos hemos trazado en México, se ha construido una visión a largo plazo, una visión prospectiva de lo que quisiéramos tener en nuestro país en el 2030 en el tema del agua. Esta visión es la Agenda del Agua 2030, que tiene 4 grandes componentes: ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal y asentamientos seguros ante los desastres naturales hidrológicos. La siguiente. Ahora bien, dentro de este documento, esta Agenda del Agua, que fue producto de un amplio proceso de participación donde se convocaron diferentes actores a nivel nacional, los consejos de cuenca participaron en la construcción de esta Agenda del Agua. Se identifican varias iniciativas. Dentro del grupo de ríos limpios está la iniciativa 9, que se centra específicamente en el tema de pago por servicios ambientales, y es aquí donde entro en materia. La iniciativa 9 de la Agenda del Agua postula la necesidad de transitar de esquemas de reforestación tradicional extensiva a la implantación de procesos de reforestación intensiva, básicamente asociados a la puesta en práctica de programas de conservación de suelos y agua en cuencas prioritarias a nivel nacional mediante la implantación de programas de pagos por servicios ambientales, de este tipo de esquemas.
Esto es lo que nos trazamos como una de las iniciativas necesarias para lograr el tema o lograr esa visión prospectiva que nos trazamos en la Agenda del Agua 2030. Ahora bien, específicamente las funciones o atribuciones que tiene la Conagua no están directamente vinculadas con los esquemas de pago por servicios ambientales. La institución en el gobierno mexicano que tiene esta encomienda básicamente es la Comisión Nacional Forestal, pero nosotros tenemos la oportunidad de ser socios en este tema. Finalmente necesitamos el uno del otro, necesitamos ser socios estratégicos, hacer un joint venture, lo que se conoce en el modelo de negocios, y juntos avanzar en conseguir productos y resultados con un enfoque estratégico y que sobre todo vaya muy enfocado a resolver problemas muy sentidos de la sociedad. La siguiente. Ahora bien, la estrategia que nos hemos planteado es la siguiente. Hemos establecido bases de colaboración institucional, ya tenemos un convenio de colaboración que está listo para su firma por parte de los titulares, esperemos que en este año se firme. En él se plantean varios aspectos, uno de ellos es crear una agenda de trabajo donde se identifiquen las cuencas prioritarias que se mencionaban, cuencas que se identifiquen desde el punto de vista social, institucional, como viables para implementar este tipo de esquemas de pago por servicios ambientales. Ya hay una identificación preliminar de estas cuencas y el siguiente paso sería implementarlo en esta parte institucional que ya tenemos instalada, que son los consejos de cuenca y los órganos auxiliares. Allá convergen presidentes municipales, organizaciones de la sociedad civil, convergen gobiernos estatales, convergen el gobierno federal. Entonces ya tenemos la mesa de diálogo donde acuden los actores. Ahora llevemos el tema ahí para poder impulsarlo y buscar que se concrete, ya tenemos el campo fértil donde podemos sembrar esquemas de pago por servicios ambientales. La siguiente. Ahora bien, algunas de las cuencas que la identificación preliminar tenemos y se van a sumar muchas más. Y aquí aprovecho para hacer un comentario, ya hay algunos ejemplos muy interesantes en la parte del Alto Nazas, donde una comisión de cuenca fue un factor muy interesante para que se lograra implementar el esquema de pago por servicios ambientales. Se comentaba también la parte del Pisquiac, del Cocupix, de la Comisión de Cuenca del río Pisquiac, perdón. Y bueno, seguramente habrá otras regiones como puede ser el Copalita, por aquí lo tenía, donde si bien ya han estado trabajando con Gaia, pues está el Comité de Cuenca del río Copalita, donde podemos también subir este tema y buscar la concurrencia de más actores, más fondos, más recursos para estos esquemas de pago por servicios ambientales. Otro territorio que promete mucho es la parte de Cuitzeo. Hay una parte de esta cuenca cerrada que está dentro de la cuenca del río Lerma en México, que abastece de agua a la ciudad de Morelia, es la cuenca propia de la presa de Coincio. Ahí estamos trabajando de manera piloto muy interesante, tanto con AFOR, Semarnat, con Agua, en impulsar a través de la Comisión de Cuenca del río Cuitzeo un esquema de pago por servicios ambientales. La siguiente. Y bueno, hasta ahí la dejaría. Traía preparado el caso de Irritila, creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Preferiría dejar el tiempo para preguntas y respuestas. Nada más dos preguntas rápidas. Los criterios que se usan para identificar las cuencas prioritarias, ¿cuáles son? Una vez que identifican eso y empiezan a trabajar en los consejos de cuenca, ¿cuáles exactamente son los apoyos disponibles para fomentar estos programas locales? Sí, el primero sobre los criterios fueron criterios básicos que se trabajaron en un taller que tuvimos hace algunos meses, donde reunimos a nuestros brazos operativos técnicos que tenemos en todo el país. Hay una estructura de Conagua que tiene técnicos dedicados especialmente al tema de consejos de cuenca dentro de los organismos de cuenca, y con base en su experiencia, en la sensibilidad que tienen de los diferentes actores que hay en las cuencas, ellos identificaron como viables o como con cierta disposición de los actores a recibir con buenos ojos estos esquemas de pago por servicios ambientales. Ahora bien, la siguiente pregunta sobre los apoyos. La Comisión Nacional del Agua tiene un programa de apoyo operativo para los órganos auxiliares de los consejos de cuenca y los consejos de cuenca mismos, donde de manera conjunta con las entidades federativas, un 50% y un 50%, se aportan recursos para la operación de los órganos auxiliares o de los consejos. Es decir, tienen recursos para rentar un espacio, una oficina, contratar un técnico y financiar muchas veces reuniones y los espacios. Entonces, ellos tendrían la facilidad de proponer y de tender todos estos espacios para que concurran los actores. Sí.
Voy a preguntar, en los actuales convenios que tienen ustedes del pago por servicios ambientales, ¿qué es lo que pone Conagua? ¿Cómo participa ya en concreto? En concreto, Conagua en este nivel no ha aportado nada, más que, finalmente el Fondo Forestal Mexicano recibe recursos de la recaudación de los derechos que recauda Conagua, pero lo que sí estamos pensando y lo hemos platicado con CONAFOR es que tenemos que ir avanzando a que finalmente Conagua, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, es un usuario del sistema Cutzamala, y Conagua es un usuario en el sentido de que se favorece de que no haya deforestación, no haya arrastre de sedimentos, mantenimiento hacia el sistema Cutzamala, y que debiera haber una aportación o que debiera de haber una parte del recurso que maneja Conagua que se destine a este tipo de esquemas. Actualmente no existe y legalmente no tenemos un programa presupuestario destinado específicamente a eso. Las atribuciones las tiene CONAFOR. O sea, ustedes no aportarían nada, pero sí podrían ser coadyuvantes. Exacto. En la ejecución o el concretar los acuerdos y todo eso. Exacto. Okay. Y sobre todo que ya hay muchos actores que están sentados a las mesas de los órganos auxiliares, de los consejos, que pues ya están listos para que les podamos hacer el planteamiento. Entonces, yo los invitaría a que pudiéramos aprovechar esta instalación o esta infraestructura que ya tenemos instalada de participación social para llevar estos temas. Vengo de parte del gobierno del estado de Chiapas y bueno, tenemos una larga trayectoria en la gestión de lo que serían los comités de cuenca, y de hecho se construyó un consejo de cuenca Sierra Costa que es único en el país, y precisamente ahí han surgido muchas de las experiencias de conectividad en torno a lo que es el corredor biológico, las áreas naturales y ejemplos que incluso Alejandro mencionó. Yo creo que sí es importante el establecer, y lo mencionábamos en la mesa, cómo estos acuerdos que intrasectorialmente, y yo creo que esa es la importancia sustantiva, cómo el diálogo sectorial debe de fortalecerse incluso desde el diálogo intrasectorial. Yo felicito que estén ya trabajando en ello entre CONAFOR y Conagua. Creo que es sumamente importante. En el caso particular yo enfatizaría de que podría ser hasta un ejemplo piloto el caso de la Sierra y Costa de Chiapas, donde están trabajando CONAM, Conagua, CONAFOR, está trabajando IMTA haciendo trabajos también, está INE, etcétera. Entonces prácticamente están todos. Entonces yo creo que sí hay que como que focalizar esto que ha sido como un proceso que ha llevado a la articulación incluso con la sociedad civil, pero también a la búsqueda de financiamientos internacionales. De hecho ahorita hay un proyecto GEF, está el proyecto de TNC, está otro que viene de la Unión Europea para la parte de la Sierra Madre. Entonces esos escenarios están dándose en una coincidencia única, es un momentum, pero si lo podemos considerar como elemento articulador, creo que es un detonador muy importante. Yo creo que es muy importante también a la luz de la vulnerabilidad. Estamos teniendo casos muy patéticos, incluso en zonas no deforestadas, pero que están conservadas, pero que están comunidades viviendo cuenca media-baja, en donde se está invirtiendo mucho abajo, pero realmente no estamos articulando esa visión de cuenca con restauración y mitigación, en algunos casos con procesos o sistemas agroforestales. Y por eso yo siento que el diálogo sectorial debe ser muy fuerte, porque en Chiapas se firmó el primer acuerdo de no cambio de uso del suelo entre Zagarpa y Semarnat. Entonces yo creo que eso hay que llevarlo a la práctica en términos de un diálogo, pero más fuerte, y que en ese sentido los legisladores son muy importantes. Entonces yo lo propongo, creo que es un momentum así como que de un año para ponernos de acuerdo rápidamente y plasmar iniciativas que incluso con la OICN se han venido articulando también varias de gobernanza. Hay muchas experiencias de gobernanza y de diálogos incluso de binacional también. Gracias por el comentario. Y sí, definitivamente Chiapas es ejemplo, y por aquí estaba el compañero de TNC, con quienes hemos trabajado también en los comités de cuenca de Chiapas, donde ellos han tenido también un rol muy interesante en impulsar varias cosas, tarjetas de evaluación para los comités de cuenca, y creo que sí podemos retomar esa parte de ejemplo de Chiapas. Primero felicitar a México y a la Conagua porque realmente son un ejemplo en cuanto a gestión del recurso hídrico, con el tema de ver al territorio de la cuenca como unidad geográfica, política, administrativa para hacer una gestión integrada del recurso hídrico, que eso es bien importante. Pero nos ha quedado ciertas dudas que quizá nos puedas ayudar. Nosotros tenemos la concepción de que acá los consejos de cuenca han nacido desde arriba para abajo, es decir, desde el Estado central, y después se ha ido articulando. Eso tiene sus pros y sus contras.
Entonces, ahí va una pregunta. ¿Cuál es la legitimidad social de los consejos de cuenca? Y por otro lado, nosotros en cambio vamos a la inversa. En Ecuador vamos desde lo micro y tratando de apuntalar hacia el Estado. Entonces nosotros tenemos consejos de cuenca constituidos, pero tenemos el problema, tenemos legitimidad social, pero no tenemos financiamiento. Entonces, ¿cómo ustedes financian los consejos de cuenca y qué tan sostenible es eso? Nada más. El rol de un consejo de cuenca es un rol más bien estratégico. Es difícil pensar en llegar es difícil llegar a pensar que un representante agrícola o dos va a poder representar con la legitimidad suficiente o con la representatividad que todos quisiéramos, tal vez a 30,000 usuarios o 40,000 usuarios. A veces es muy complicado. La cuestión ahí es que se abordan temas más bien de los grandes usuarios, temas estratégicos, pero nos dimos cuenta de esto y en alguna etapa de toda esta creación de los consejos de cuenca se introdujo la figura de los órganos auxiliares y empezamos a trabajar de abajo hacia arriba. En territorios más pequeños nos dimos cuenta que se favorecía más la acción local, la gente está más cercana a sus problemas y por ende sabe o tiene una idea más clara de cómo se deben de resolver los problemas. No se resuelven desde el nivel central o desde el nivel macro, sino desde el nivel pequeño. Y con base en esto decidimos impulsar este tipo de organizaciones, de tal suerte que hoy día tenemos alrededor de 180 grupos formados en todo el país. Cerca de la mitad de ellos los estamos apoyando con recursos, comentaba yo hace un momento, de apoyo operativo, recursos para que se puedan reunir, para que tengan un técnico, para que puedan tener un proceso de planificación, definan estrategias, acciones, intervenciones y que sea un capital semilla para que busque atraer más financiamiento. Financiamiento puede ser internacional, financiamiento de fundaciones, de fondos, etcétera. Así es como lo estamos abordando el tema de los consejos. No sé si haya respondido tú. Claro. Sí, claro, sí. Y platico muy rápido el proceso de cómo llega a ser una persona, un vocal, usuario ante un consejo de cuenca. Si es una cuenca muy grande, la dividimos en subcuencas, en regiones o incluso a veces a nivel de estado. De una subcuenca agarramos un pedazo de estado y ahí se organiza un comité de usuarios. Un comité de usuarios puede ser agrícola o pecuario y ellos eligen un representante. Después, con todos los representantes de esos comités, integramos un comité regional y eligen también a representantes. Y finalmente, con todos los representantes de los comités regionales, integramos una asamblea general de usuarios. Asambleas que llegan a ser muy grandes, en el caso de cuencas como puede ser la del río Balsas. Y ellos son los que tienen que elegir a sus representantes ante el Consejo de Cuenca. Ahí vemos que toda la pirámide pues llega a ser muy complicado y siempre se pierde algo a lo mejor en el camino, pero no hemos encontrado una mejor forma de tener esta representación. Vivir mejor.